liberal, económico y político, y en el caso de los municipios, bueno, vuelven a institucionalizarse las instituciones locales, ¿no? A aparecer las instituciones locales. Se empiezan ya en la Constitución del 1853, como decíamos la otra vez, el artículo 106, ya que es el actual 123 de la Constitución del año del 94, ya decía que cada provincia dictará para sí una constitución que asegure la administración de la justicia, el régimen municipal y la educación primaria. ¿No es cierto? Bajo esas condiciones, el gobierno federal garantizaba a cada provincia el libre goce y el ejercicio de sus instituciones. Ya ahí en el artículo 106 del año 53 ya se hablaba de un régimen municipal. Ya ahí la Constitución Nacional establece las competencias de la jurisdicción nacional y provincial y también delimita los recursos de cada una de esas jurisdicciones. En el artículo 75, inciso 2, se establecen cuáles son las que dice la Constitución, dictará para sí impuestos directos en todo el territorio de la nación, e impuestos indirectos por tiempo indeterminado. ¿Vos, Facundo, querés decir algo? ¿O no me hablas a mí? No, profe, perdón. No, está bien. Que van a establecer impuestos directos, indirectos, y es como que, digamos, la Constitución ahí se olvida un poco de los municipios, ¿no? Porque establece las potestades tributarias de los gobiernos nacionales y provinciales, y de los municipios no dice nada. Inclusive ahí el sistema impositivo separaba totalmente la fuente de recursos. Cada jurisdicción nacional y provincial tenía sus propias fuentes de recursos y no había transferencia entre los distintos estados, nacional, provincial y municipal. Había en ese momento una correspondencia fiscal plena, se dice, ¿no? Donde no había transferencias entre los municipios. Luego las constituciones provinciales, cuando se empiezan a sancionar, empiezan a establecer las competencias y los recursos de cada jurisdicción municipal, ¿no es cierto? Y como es, estableciendo mediante las leyes, mediante las constituciones provinciales, qué recursos podían cobrar las provincias, que fueron desde un principio tasas retributivas, derechos, contribuciones y multas. Como es, bueno, decimos esto y después ya pasamos a la parte de los recursos. Como decíamos hoy, veamos la otra clase, las funciones básicas en ese momento de los municipios eran la administración de la justicia mediante los juzgados de paz o civil en primera instancia. Los juzgados de paz son aquellas jurisdicciones donde no hay tribunales, está el juzgado de paz, están los juzgados de paz. La instalación y mantenimiento de establecimientos de caridad, tipo hospitales, casas de crianza para chicos desprotegidos, los asilos para los extranjeros, todo eso en el principio de las funciones básicas en su momento de los municipios, cuando recién comenzaron a funcionar. El sostenimiento y la vigilancia de las escuelas primarias, la apertura y la conservación de caminos internos, las bibliotecas públicas, los cementerios, o sea, administrar todo esto, ¿no? Y a su vez legislar su propia organización municipal, mediante, como decíamos la otra vez, ¿mediante qué legislaba en los municipios? Ordenanzas. Ordenanzas, muy bien. También establecemos la tarea de salubridad e higiene local y la justicia local, que la ejercen los municipios a través de los juzgados de faltas. Después vamos a ver, voy a ver compartir. ¿Pueden ver ahí? ¿Lo ven chiquito o lo ven grande? Sí, tiene que agrandarlo. Sí, se ve chiquito. Allá arriba, ¿dónde está? Ahí está. Bueno. Hablamos de las funciones básicas. Bueno, entonces, hoy la unidad 2, hablamos de los recursos municipales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura financiera de los municipios?
Bueno, los municipios obtienen sus recursos mediante los recursos provenientes vía de la coparticipación, la coparticipación federal de impuestos, que es a través de la ley 10.559, coparticipación federal y provincial, mediante subsidios que otorgan el gobierno también provincial y nacional, adelantos, bueno, dice adelantos por ahí de alguna transferencia que tengan que hacer a posteriores, y a través de los recursos genuinos de los municipios, que son los recursos provenientes de la propia jurisdicción municipal, ¿no es cierto? Que determinan la capacidad tributaria. Que son ahí impuestos no va. Eso quedó mal, impuestos no. Impuestos la municipalidad no sé por qué me hicieron esa primera pusieron impuestos. Impuestos no. A través, como decíamos hoy, de los recursos que luego son derechos, tasas y contribuciones especiales, contribuciones especiales, ¿no es cierto? Y después vamos a explicar bien, más acabadamente, cada uno de esos conceptos, y mediante la ley, como decíamos, la ley de coparticipación federal, provincial, que es la ley... No sé, perdón, no se ve nada. ¿No se ve? No, está todo en negro. ¿Se puso negro? Sí. Ay, no lo puedo creer. A ver. Yo pensé que era algo de mi compu. Esperen, a ver si... porque me se dejó de compartir. No, pará, esperen. Ahora les digo... Acá volví, me desconecté. Ya empezamos con los problemitas de vuelta a clase, no. Esperemos que ahora no. No sé qué apreté. En esta tengo tablet nueva, ay Dios. Ahí apreté lo que va. ¿Ahí ven algo? No, no se ve nada. Sí, se ve que está compartiendo la pantalla, pero no se ve la filmina. Ok. No se ve la filmina. ¿Ahí? Ahí está, ahí está. Ahí está, chicos. Sí. Bueno, después vamos a explicar más acabadamente cada uno de los conceptos, como decíamos, impuestos, tasas, derechos y contribuciones. Ahí está. No está bien que no lo tomen como recurso genuino, no es un recurso genuino del municipio, es un recurso que ingresa a la municipalidad, pero por coparticipación provincial, que ahora lo vamos a ver. Por la ley de coparticipación provincial, que ahí la tienen la 10.559. De la masa de recursos que obtiene el Estado mediante impuestos nacionales y provinciales, llega una parte a los municipios, ¿no es cierto? La ley de coparticipación provincial, también tenemos la federal, pero acá vamos a ver en la unidad, la provincial. El Estado provincial obtiene recursos por los impuestos ingresos brutos, inmobiliario. Ahí se puso de vuelta. Sí, ahí se cortó de vuelta. Sí, te perdimos de vuelta.
¿Ahí está bien? No, no, se ve el fondo, toda la pantalla negra. Porque sí, De última, si no podría subir la filmina y nosotros lo vamos siguiendo a medida que usted va hablando. también. Sí. Pero no, es porque no sé por qué se me. ¿Ahí la vuelven a ver? No. No. Quizá cuando cambia. Ahí volvió. ¿Ahí volvió? Ahí está. Bueno. Por los impuestos provinciales. ¿Ustedes en qué año están de las carreras? ¿Cómo? Bueno, esta es una materia que como no es correlativa, pueden estar ya a punto de recibirse, pero han tenido una materia de impuestos, ¿no es cierto? ¿O no? Los contadores sí. Los contadores sí. Bueno, los contadores tienen que saber, seguramente saben, que los impuestos provinciales, que el Estado provincial obtiene sus recursos mediante los impuestos de ingresos brutos, impuesto inmobiliario urbano. Ingresos brutos es el impuesto que se obtiene por el ejercicio oneroso de una actividad comercial, industrial, de fabricación, una actividad que genera ingresos, una actividad lucrativa, que se paga una tasa. Bueno, no vamos a adentrarnos en lo que es el impuesto de los ingresos brutos, pero bueno, se recauda a través de los ingresos brutos, impuesto inmobiliario urbano, que es también un impuesto que se paga por ser un bien, un inmueble urbano. El impuesto automotor, que todos los conocen, la famosa patente automotor, y el impuesto de sellos, que el sello es un impuesto que se aplica en convenios, en contratos, cuando se formalizan mediante algún documento o escritura pública o un documento privado, se paga, se sella mediante un sistema provincial y se paga un impuesto que es el impuesto de sellos. De esa masa de ingresos que obtiene la provincia, el 16,14%, esta filmina ya después se la subo, la otra clase también se la subí, de la clase anterior, quédense tranquilos porque la van a tener. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. De ese 16%, acá está todo en la ley, acá es una sinopsis, pero el 58% se reparte. De ese 16% de los 100, es el 16, se saca el 16. De esos 16, el 58 se reparte en función. Una parte del 62% en función directa a la población. ¿No es cierto? Así se elabora el CUP, que es el coeficiente único provincial. Una parte en proporción a la población que tiene cada distrito, cada municipio. Otra parte, el 23%, en forma proporcionalmente inversa a la capacidad tributaria per cápita. La capacidad tributaria, decimos que es la capacidad que tiene un individuo, digamos, esa población, hacen una relación con los ingresos de la población, el nivel de ingresos promedio. Ustedes saben que los impuestos, tenemos impuestos proporcionalmente directos, inversamente directos. Bueno, acá se asignan en función de la capacidad tributaria de la población, digamos, per cápita. Se obtiene un promedio, ¿no es cierto?, de los ingresos, de la capacidad que tiene la población en pagar, hacer frente a los tributos. Y el 15% en proporción directa a la superficie del partido, superficie medida en hectáreas, en metros cuadrados. Después tenemos un 37% de ese 16% que entre las municipalidades con disponibilidad de establecimientos oficiales de atención de salud son aquellas municipalidades que tienen hospital público, como por ejemplo el nuestro, el municipio de Junín tiene hospital público. Y el 5% de municipios que dice que cubran servicios o funciones transferidas por ley. Hay determinadas funciones que por ahí algún municipio va a cubrir transferidas por ley provincial, se asigna ese 5% más. Después tenemos un sistema de retenciones, que también es una fuente originaria de ingresos para el municipio, porque
el municipio realiza retenciones, bueno, también realiza por cuestiones previsionales y de obra social, está anotado ahí, en el caso correspondiente al personal de cada municipio. Después, retenciones por cancelación de deudas, dice, con la provincia u otros organismos acreedores. Ahí también puede recibir ingresos mediante la retención de deudas que posea con la provincia. Retenciones por la recaudación que realizan los municipios en su carácter agente de recaudación. A veces la provincia establece que el municipio va a ser agente de recaudación de impuestos provinciales y obviamente el municipio retiene esos ingresos y los tiene que transferir después al municipio, ¿no es cierto? Pero bueno, cobra por ser agente de retención un porcentaje que también ingresa a sus arcas, ¿no? Bueno, después dice retenciones por anticipo de coparticipación, en el caso de tener coparticipación, de realizar una retención, un anticipo, a veces los municipios están con escasez de fondos y solicitan un anticipo, ¿no? Para que le paguen a cuenta de esa coparticipación que le van a hacer posterior. Después, bueno, estos son de los impuestos provinciales. Después también decimos otro ingreso que tiene la provincia es el producción de los juegos de azar, que también reciben distintos porcentajes. Después, un ingreso importante que tienen los municipios es la descentralización, lo que cobran por la descentralización administrativa tributaria. De acá les puedo contar bastante porque estuve trabajando en descentralización tributaria, fui jefa de esa oficina en el año 2003, del 2003 al 2006. En esa época, a partir del 2003, la provincia de Buenos Aires, en este caso hablemos de la provincia nuestra, efectuó una descentralización tributaria en los municipios, o sea, le transfirió la administración, la recaudación de esos impuestos provinciales y la cobranza. La administración, la recaudación y la gestión de cobranza de determinados impuestos provinciales. Obviamente a cambio iban a percibir la municipalidad un porcentaje que ahí abajo en la filmina está. O sea, le transfirió toda la administración y recaudación del impuesto inmobiliario rural. El impuesto inmobiliario rural lo pagan todos aquellos poseedores de hectáreas rurales, de campo. Le transfirió la administración de ingresos brutos de un tipo de contribuyente, los contribuyentes descentralizados, que por el monte de facturación en ese momento me acuerdo que eran 244.000 pesos anuales, pasaban a ser descentralizados, o sea, a inscribirse, a darse de baja, a modificar todo desde la municipalidad, los datos. Hoy se hace todo por internet, la mayoría de los trámites. Y le transfirió los últimos 10 modelos, digamos, ustedes saben que los impuestos prescriben, no sé si saben, pero les cuento, prescriben a los 5 años, ¿no es cierto? Entonces, los modelos más viejos prescriben. ¿Qué significa prescribir? No sé si alguno sabe lo que significa prescribir. Para hacer un poco más llevadera la clase. Que caduca. Que ya no tiene más validez. El fisco ya no tiene la posibilidad de exigirnos el pago de un impuesto. Claro. Digamos, el Estado pierde la facultad de exigir el pago del impuesto, de exigirlo mediante una vía judicial. El Estado siempre lo puede cobrar, porque la obligación natural no se extingue, porque la obligación natural impositiva proviene del derecho civil, originariamente no se extingue. Si ustedes la quieren ir a pagar, si ustedes quieren ir a pagar un impuesto del año 2000, van y lo pagan. Yo se los cobro. Generalmente los municipios hoy por hoy no tienen deuda, ni los municipios, ni la provincia, porque limpian los padrones, ¿no? Tienen deuda del no prescripto en la actualidad, que ahora es, por ejemplo, del 2018 a la actualidad. Pueden ir, digamos, a pagar, pero si ustedes no pagan, el Estado no le puede exigir por la vía legal ese cobro. Pierde la facultad de exigir el cobro. Bueno, los modelos más viejos de vehículos, pero antes de que estén prescriptos, los pasa la provincia a la municipalidad. Que las municipalidades se hagan cargo de la cobranza, de emitir la factura, de emitir la boleta, de cobrarlo y demás. Ahí abajo le anoté los porcentajes que cobran los municipios en función de lo que recaudan de cada uno de esos impuestos. Después también cobran una parte del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental. Esto fue creado en el año 2004 por esta ley 13.163.
se integra ese fondo, se integra por una parte la coparticipación de la ley de coparticipación, por otra parte por la recaudación que hacen los municipios como agentes de retención, que nombrábamos recién, de impuestos provinciales, una parte de lo que se obtiene de los casinos y una parte del inmobiliario rural. Y ese fondo que cobra el municipio, este es un fondo con destino afectado, se llama, porque es el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental. Ahí le puse, ¿por qué ley fue creada? El año, ¿por qué, qué lo conforman y a qué se afecta? El 80% se afecta a la asistencia social de los municipios y el 20% restante al tratamiento de disposición final de los residuos. Vieron que las municipalidades están haciendo también tratamiento de disposición final de residuos, ¿no es cierto? El otro, bueno, acá abajo la distribución de los fondos, estos de fondos de programas sociales, está realizada en función de un índice de vulnerabilidad social que no lo confecciona el municipio, lo confecciona el Ministerio de Desarrollo Social. Mientras, bueno, el fondo con destino al tratamiento de disposición final de los residuos también lo elabora el Ministerio de Economía, el coeficiente poblacional. Después tenemos el Fondo para Fortalecimiento de Recursos Municipales. Este también fue creado en el 2008 por la ley 1350, que es la ley impositiva provincial de ese año, y se constituye un 2% de recaudado de ingresos brutos descentralizados, ven, de este ingreso bruto pasó a administrarse en la provincia, y el 10% de la recaudación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. De esos dos impuestos, se forma el fondo este que es para fortalecimiento de recursos municipales. La distribución del mismo se realiza bien conforme al CUD, que es esto que decíamos hoy, el coeficiente único de distribución. En aquellos municipios adheridos, bueno, siempre todos estos fondos sale algún convenio que saca la provincia, que la municipalidad se tiene que adherir. Entonces los asesores legales con el intendente de cada jurisdicción tienen que firmar el convenio para recibir el fondo, ¿no es cierto? Y acá dice, siempre que no apliquen gravámenes por publicidad interior, afaneamiento, protección veterinaria, bromatología, bueno, a ese tipo de municipios que no cobren ese tipo de tasas. Bueno, hay otro fondo más acá de inclusión social, Fondo Federal Solidario, bueno, fue que este fue derogado, Fondo de conurbano, pero bueno, más o menos todos tienen las mismas características, de ahí les anoté qué ley lo crea, cómo se constituyen y qué destino tienen. Y ahora quiero que pasemos a esta parte que es la más rica por ahí de la unidad, que hablamos de los recursos genuinos de los municipios. ¿Cuáles son? Ahí yo les puse, los municipios tienen competencia suficiente para crear cualquier clase de tributos, siempre y cuando no esté prohibido por la normativa provincial o nacional. Decíamos hoy que la Constitución, en el artículo 75, inciso 2, delimita las funciones, la potestad tributaria, y establece las potestades tributarias para las provincias y la nación, y se olvida un poco de los municipios, pero después en la ley, ¿cómo es? En la ley 23.488, el año 88, inclusive en las mismas leyes nacionales y provinciales, se establece un límite, ¿no es cierto?, al municipio para crear impuestos. Ustedes saben que los municipios no pueden crear impuestos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los impuestos tienen que cumplir con principios constitucionales, que después los vamos a ver, que nacen de la... ¿Ahí dejaron de ver? Sí. ¿Ahí ven de nuevo? Profe, sí. Se me apaga acá, ¿ahí ven de nuevo? No. 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 A ver. ¿Ahí? No, tampoco. Tengo que estar tocando.
¿Ahí, chicos? No. No, profe. No. ¿Por qué no? A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Ahí tengo la cámara apagada. ¿Ahí? Sí. Sí. Bueno, vamos a. Entonces decíamos que la Constitución Nacional y Provincial establecían límites para la creación de tributos a nivel municipal, ¿no es cierto? Digamos, hay límites constitucionales y legales. Como les decía, que los impuestos tienen que cumplir con ciertos principios constitucionales. Uno de los principales es el de legalidad. No puede haber un tributo sin una ley previa que lo autorice, ¿no es cierto? El principio de ex lege. Amén de eso, los municipios no pueden crear impuestos. Lo establece el artículo 75, inciso 2, que de la Constitución Nacional, que no habla nada de los municipios, que no dice nada sobre respecto a los recursos de los municipios, y a su vez la ley 23.548 del año 88 dice que no se pueden establecer impuestos análogos a los municipios no pueden establecer impuestos análogos a los nacionales y provinciales. Bueno, los recursos en forma genérica se denominan tributos, ¿no es cierto? El tributo abarca todas las fuentes de recursos, todos los distintos recursos. Es una prestación patrimonial obligatoria, habitualmente pecuniaria, pecuniaria que significa que es a título oneroso, establecida por ley. Esto decimos que el principio de la ley previa, del principio de legalidad, y exigida por una administración pública, por el Estado, como consecuencia de un hecho imponible que lo vincule con el deber de contribuir. Que vincule la ley con el deber de contribuir ¿a quién? Al sujeto obligado al impuesto, al contribuyente, ¿no es cierto? Al sujeto pasivo, también lo llamamos en impuestos, en los contadores, el sujeto pasivo del impuesto. ¿Qué es el hecho imponible? Entonces bueno, repetimos, que es una prestación patrimonial obligatoria, pecuniaria, establecida por ley y exigida por una administración pública, o sea, por el Estado, como consecuencia de la realización de un hecho imponible que vincule al Estado con al sujeto con ese deber de contribuir, ¿no es cierto? O sea, ese sujeto que realiza una acción o una circunstancia que de acuerdo a la ley genera una obligación tributaria. Es el hecho generador del tributo, ¿no? No decimos impuesto, es el hecho generador del tributo. Y después tenemos la base imponible, que la base imponible es lo que nos permite cuantificar, valorizar ese hecho imponible y determinar la obligación tributaria. ¿Me van siguiendo? Sí. Chicos, Sí. es una prestación patrimonial obligatoria. ¿Cómo? ¿Alguien quiere decir algo, chicos? A ver si los veo acá. ¿Alguien quiere decir algo? Saco un rato la cámara. ¿Me ven? ¿Quién habló? ¿Quién dijo algo recién que no escuché? ¿Alguien habló? ¿Alguien quiere hacer una No, consulta? profe, creo que nadie habló, te estaban respondiendo lo que dijiste si te estábamos siguiendo, me parece. Ah, bueno. ¿Alguien trabaja en alguna municipalidad? Para cortar un poco, si me parezco un loro hablando. ¿Alguien trabaja en alguna municipalidad? ¿O en algún organismo público? ¿No? No, profe. Bueno. No, a mí, Micaela, ¿sabés lo que me genera la duda? Que a lo mejor al final de tu exposición te lo iba a preguntar. ¿Cuál de todas estas fuentes de recursos que vos estás contando termina siendo como la más significativa para el municipio? Porque me quedo pensando en lo primero que contaste, de que, suponte, hay un 16% de lo que se recauda de impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Sí. Nada, es una duda que se me presentó y digo, en una situación en la que la gente, no sé, lo primero que suprimís es el pago de impuesto de la patente, de ingresos brutos. Yo digo, si había como una estadística o cuál era la fuente de recursos más significativa para el municipio. No sé si me explico. Porque uno ve porcentajes, pero viste en la cantidad de recursos. Esos porcentajes que mostré, en Sí. realidad, es lo que le ingresa al municipio por poca participación. Al municipio le ingresan bastante, o sea, bastante. Nada es mucho para los municipios, porque en realidad lo que pasa es que al final de la exposición vamos a llegar a un poco a esa conclusión. Ah, ok. Que aumentaron las nuevas competencias para los municipios y los recursos no. Pero está bien lo que vos decís. El desafío mayor para los municipios actuales y para la administración, las administraciones públicas subnacional, es tratar de mejorar, de ingeniarse, ¿no? de utilizar la inventiva a los funcionarios para mejorar la recaudación, porque tal cual como vos decís, ante una crisis económica o ante un estado de crisis, lo primero que se deja de pagar son las tasas municipales. No vamos a dejar de pagar la luz y el gas. Vamos a dejar de pagar IVA porque la FIP nos embarga el sueldo. Claro. Vamos a pagar tasas municipales, porque además, por una cuestión social, al intendente no va a salir, o sea, si bien puede gestionar, que después vamos a llegar a esa parte también, vamos a ver que después en la etapa de recaudación y de fiscalización de los impuestos, porque las tasas municipales también se fiscalizan. Los impuestos nacionales se fiscalizan, los impuestos provinciales también, las tasas municipales también se hace un seguimiento de deuda, también se sacan intimaciones, también se hacen notificaciones, pero bueno, con un cierto límite que le impone la cuestión social, que nosotros, en los municipios en realidad los municipios administran el erario público, ¿no es cierto? Ejercen las funciones públicas a nivel local. Prestan, como ahora vamos a ver más específicamente cuando hablemos de las tasas, prestan los servicios públicos. El servicio de alumbrado de barrio y limpieza, que es la tasa de conservación de la vía pública, servicios sanitarios, y obviamente por eso, vamos a llegar a explicar, va a perseguir cobrar una tasa. Y tal cual vos decís, se les hace muy difícil a los municipios, por eso en las últimas décadas los municipios se han profesionalizado, han aumentado el uso de la tecnología, han utilizado sistemas tecnológicos nuevos que les permitan a los catastros municipales mejorar su base, su padrón de contribuyentes que poseen, para poder realizar una gestión de cobranzas, tasas municipales y aumentar los recursos, ¿no es cierto? Por eso, bueno, es lo que ahora voy a volver a compartir. Gracias. No, está bien. Bárbaro que pregunten. Empieza a compartir, comenzar ahora. A ver. ¿Ahí ven? Sí. Estábamos en tributo, decíamos cuál era el hecho generador o el hecho imponible, que es aquella circunstancia, aquella acción que realiza una persona, que realiza un individuo, un contribuyente, que pasa a ser sujeto obligado al pago, que determinado por la ley origina la obligación tributaria. Cuando hablamos de la base imponible, es la cuantificación, la valorización de ese hecho imponible que determina la obligación tributaria. Acá abajo en el sanante, su fin primordial es obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público. Sin prejuicio, bueno, dice de vincularlo a otros fines, pero todos tienen que ver con el gasto público. Características de los tributos. ¿Cuáles son las características que tienen los tributos? Carácter coactivo o imperativo, ¿cierto? El Estado ejerce la potestad, imperativamente los impone, digamos, ¿no es cierto? No es un acuerdo de voluntades, es un carácter coactivo el tributo. Supone que el tributo se impone unilateralmente por los entes públicos, de acuerdo con los principios constitucionales, ¿no es cierto? Y reglas jurídicas aplicables. Así que en concurre la voluntad del obligado tributario. O sea, el sujeto obligado al pago no tiene que estar de acuerdo con lo que determina la ley o el Estado que deba pagar. Es un carácter coactivo que tiene el tributo. Al que le cabe, dice, impeler coactivamente al pago. Carácter pecuniario. Se supone que la obligación tributaria tiene carácter dinerario, siempre, ¿no es cierto? En la antigüedad estaba
a veces había impuestos, a veces no había impuestos en especies. La mayoría de todos son tributos pecuniarios. Ay, se me fue la filmina. Acá, ¿volvieron? No, acá. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se ve sí, y se profe. escucha. Sí. El carácter contributivo. Significa que es un ingreso destinado a la financiación de un gasto público. Contribuye a la financiación de un gasto público y por lo tanto dice a la cobertura de necesidades sociales. Ustedes saben que el Estado en todos sus niveles tiene las funciones básicas del Estado. ¿Cuáles son? Las funciones básicas del Estado. Proveer qué: la seguridad pública, la educación pública, ¿cuál más? La salud pública. La salud pública, ¿cuál más? La justicia, ¿eh? Y la defensa civil. Estas son las 5 funciones del Estado primordiales que estos ingresos tienen, estos tributos tienen carácter contributivo, o sea, es un ingreso destinado a financiar un gasto público y o cubrir necesidades sociales. Ahora sí, vemos que los tributos se pueden clasificar en impuestos, tasas y contribuciones. También en otra parte son cánones o derechos, pero bueno, son los menos, no los puse ahí. El impuesto, decimos, son prestaciones pecuniarias que están obligados a pagar al Estado las personas que realicen actos o operaciones que, decimos, que la ley considera como un hecho imponible. Entonces son prestaciones, como decíamos, pecuniarias, establecidas en un sujeto obligado al pago, donde el Estado, un sujeto obligado al pago por el Estado, que por realizar, otra vez se la pagó, ¿no? ¿Ven ahora? No, está negro, profe. No. Ay, no, No se ve, profe, no. sé que le agarra. ¿Ahí? No. 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 No sé, esto es nuevo. A ver, voy a sacarme mi máquina, voy a dejar de compartir como hoy, volver a compartir. Ahí estamos. Ahora Sí. sí. El impuesto, bueno, entonces decimos, es una prestación pecuniaria, como decíamos hoy, donde aparece el Estado generando la obligación por una ley anterior en cabeza de un sujeto obligado al pago por la existencia de un hecho imponible. Surgen exclusivamente de la potestad tributaria del Estado y el objetivo es financiar el gasto público. Ahora venimos con lo que nos interesa, la tasa. La tasa, miren lo que dice, es un tributo, lo mismo que el impuesto, cuya obligación tributaria tiene un hecho imponible, al igual que el impuesto, pero como hecho imponible tiene la prestación efectiva o potencial de un servicio público del Estado individualizado en el contribuyente o en el sujeto obligado al pago, que es el contribuyente. Entonces, esta es la diferencia sustancial entre impuesto y tasa. En el impuesto no hay una prestación efectiva potencial de un servicio público por parte del Estado. Puede haberlo o no. Es un hecho generador que genera que el Estado considera que hay un hecho generador que va a pagar un impuesto. En cambio, en la tasa sí o sí, tiene que haber una prestación efectiva o potencial de un servicio público, o sea, que sea efectiva, real ahora o potencial en un futuro de un servicio público, encabezado, individualizado en la cabeza del sujeto obligado al pago, que sería el contribuyente. ¿Me entienden la diferencia? Sí. Sí, profe, ahora se ve negro de nuevo. Ay, Dios. Algunas funciones de PowerPoint no pueden mostrarse. No sé por qué me dice. ¿Ahí? No. No. A ver ahora. ¿Ahí? Tampoco. No. No.
Ahí sí. Y sí, bueno. ¿Entienden la diferencia entre tasa e impuesto? Sí. O sea, en el impuesto, hablamos en la fórmula anterior, hay una prestación pecuniaria por parte del sujeto obligado al pago, al Estado, por realizar una operación que la ley, que el Estado, mediante una ley previa, consideró como un hecho imponible, ¿no es cierto? En cambio, en la tasa, siempre el hecho imponible es una prestación efectiva o potencial de un servicio público. Los municipios cobran tasas por conservación de la vía pública, que es el ABL, el antiguo ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Después los municipios, la mayoría hoy lo llaman, al menos sé que Pergamino y Junín, lo llaman conservación de la vía pública y Lincoln. Tenemos la tasa de servicio sanitario, que es por la prestación del servicio de agua corriente. Tenemos la tasa de seguridad e higiene, que es la tasa que se paga por tener un comercio, una industria habilitada en el ejido del partido determinado. Hay un montón de tasas municipales, todas surgen de la ley, de la ordenanza impositiva de cada jurisdicción y de la ordenanza fiscal, que como decíamos en la clase anterior, se sancionan, y antes del 31 de octubre se tiene que elevar, se sanciona el 31 de octubre, se tiene que elevar antes la modificación de la ordenanza al Consejo Deliberante. Y bueno, es la fuente principal de los recursos municipales que preguntabas, Patricia. Vos, Patricia, preguntabas, hoy las tasas municipales serían la principal fuente de recursos municipal. La tasa de seguridad y higiene es una de las principales tasas, la tasa de red vial también, bueno, servicio sanitario también. Vamos a ver las características. La naturaleza del tributo. La tasa tiene carácter tributario, o sea que el Estado exige en virtud de su poder de imperio, como decíamos hoy, su poder de imperio, su poder de coacción, su poder de coactivo, ¿no es cierto? Lo impone el Estado. Por eso tiene naturaleza de tributo y de carácter tributario. Principio de legalidad, como dijimos ya un montón de veces, surge a partir de una norma determinada de una ley. El principio de ex lege que debe cumplir cualquier tributo, ya sea nacional, provincial o municipal. Actividad efectiva. Actividad efectiva por parte del Estado. Su hecho imponible está integrado por una actividad que el Estado cumple y que está vinculada con el obligado al pago, que sería el sujeto obligado al pago, que en este caso, cuando estamos en el Estado, hablamos y estamos en la parte de recaudación, ¿no? Especialmente decimos contribuyente. Pero si no, son los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas del partido. Prueba de la prestación. Se debe probar la efectiva prestación del servicio. Esto está muy cuestionado. Después hay miles de fallos, todo tipo y color, con respecto a cuando las municipalidades realizan juicios de apremio por no poder cobrar tasas a determinados contribuyentes. Y a veces el contribuyente opone que no se prestó no hubo una efectiva prestación del servicio. Y los recaudadores siempre decimos que, bueno, en realidad el Estado debe prestar los servicios a los contribuyentes los contribuyentes o los ciudadanos tienen la obligación de pagar las tasas, ¿no es cierto? No es tan directamente proporcional en sí. Después vamos a ver cuando se cuantifica la tasa, sí debe guardar relación con el servicio prestado, ¿no es cierto? Pero no es que sea directamente proporcional. No porque, no sé, una semana no me pase el barrendero por mi casa, yo voy a decir, no pago la tasa municipal, ¿no? Porque no se puede probar de esa manera. Si bien tiene que estar el servicio prestado, no es que no lo podemos probar así. Sí, como contribuyentes o como ciudadanos podemos ir a reclamar al municipio que me presten debidamente el servicio, pero no por eso me voy a eximir de pagar la tasa. Puedo a lo mejor enojarme y no pagarla en tiempo y forma o atrasarme en 2 o 3 cuotas, pero no decir, bueno, no se me va a sacar la obligación o se me va a absolver de pagarla porque no justo yo controlé que no me fueran a prestar el servicio. ¿Se entiende eso? Chicos. Sí. Sí. Debe estar la efectiva prestación del servicio, pero como les digo, con coherencia, medido con coherencia, porque yo he trabajado en la parte de seguimiento de los municipales y la gente venía
no querían pagar red vial porque no había pasado la máquina a arreglar el camino. Bueno, entonces les decíamos entender, reclame en catastro, reclame en la oficina de reclamos, controlemos que se preste el servicio, pero ustedes no le eximen de pagar la tasa de red vial, debían como 5 años de tasa de red vial, y no había, ¿me entiende? A veces la gente distorsiona todo esto, no, yo lo pago las tasas municipales porque no me prestan el servicio, pero ¿cuándo no te lo prestaron? ¿Indefinidamente no te lo prestaron? ¿Hace 5 años no te lo prestaron? No. Eso es lo que debemos hacer como contribuyentes y como recaudadores, ¿no es cierto? O sea, por un lado, exigir el cobro de la tasa, también exigir que me presten adecuadamente el servicio que me deben prestar. Obligatoriedad y gratuidad de los servicios. El Estado dice que debe suministrar obligatoria y gratuitamente los servicios, pero nada impide que dicha gratuidad sea alterada respecto a aquellos que tienen capacidad contributiva. Claro, si bien, o sea, porque decimos, pero ¿cómo? Si el Estado, el Estado debe garantizar todo esto que decimos, las funciones básicas, que decimos salud, educación. Esto es un servicio puntual que presta el Estado y no por eso lo eximen de cobrar una tasa, que generalmente no son tan altas, aquellos que tienen capacidad contributiva. Porque después vamos a ver, ahora cuando cuantifiquemos la tasa, que hay varios parámetros o sea, yo por ejemplo, la tasa de servicio sanitario, esto se lo explico antes de que lleguemos, pero ahora lo vamos a ver, porque pues, me vino a la mente, la tasa de servicio sanitario de la Municipalidad de Junín al menos, y creo que para Camino igual, servicio sanitario es por la prestación del agua, ¿no es cierto?, el agua corriente. Se paga en función de los metros cuadrados, de los metros lineales de frente de la vivienda, de la superficie de metros cuadrados en total, de la cantidad, por ejemplo, de baños que tenga, de la cantidad de pileta. Una vez en recaudación, una persona, bueno, debía un montón de agua y se venía a quejar de servicio sanitario que tenía muy alta la tasa. Entonces, pero señor, pero bueno, tiene por ahí un bien muy alta la tasa porque está evaluada sobre su vivienda, que seguramente está bien ubicada, tiene unos 4 metros cuadrados. No, pero yo tengo una casa común y corriente, como todo el mundo. ¿Cómo es la casa? La casa común y corriente tenía 200 metros cuadrados, pileta, 4 baños. Bueno, esa casa paga mucho más servicio sanitario que otra casa que tiene un solo baño y no tiene pileta, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, ¿Hola? sí. Bueno, porque no los veo, estoy acá con las cosas, no los veo, no quiero hacer nada para verlos porque ya veo que pierdo la filmina. Las características de la tasa. Bueno, dice, el monto de la tasa debe guardar esto que hablábamos recién, una razonable proporción con el costo del servicio que retribuye. ¿No? Debe ser razonable, ¿no es cierto?, con el costo de servicio que presta. Tampoco no es necesario que exista una equivalencia estricta, esto es lo que yo les decía, ¿no? Que se tiene que probar la existencia del servicio, pero tampoco que es una correlatividad estricta. Sustento territorial, lo da la existencia del lugar donde se presta el servicio, debe estar dentro de la jurisdicción donde se encuentra el municipio. Yo no voy a pretender cobrar una tasa de sanitario en Junín a una persona que está viviendo en Pergamino, ¿no? Si esa persona de Pergamino tiene una casa a nombre de ella en Junín, sí, pero si no, ¿no? El hecho imponible, que decimos, la característica de la tasa tiene un monto, un sustento territorial que lo otorga el lugar donde se encuentra el bien o la existencia que la persona a la cual se le presta el servicio. El hecho imponible, que decimos que es el hecho generador, que genera la obligación de pagar la tasa, y la base imponible, que es la base, decimos, de la imposición del tributo a partir de la cual sobre ese monto se le aplica una alícuota y se obtiene el monto de la tasa. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? Voy a volver antes de pasar a contribución especial, antes de pasar a contribuciones. Chicos, ¿qué dudas tienen hasta ahí? María José está con la pantalla apagada. Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. No, por ahora ninguna duda, profe. Va, yo por lo menos.
de tasas. Capaz un poco más en la duda, en la diferencia que hay entre la tasa y el impuesto, pero creo que más o menos entendí que o sea, la tasa es individualizada y que se sabe lo que te están cobrando, ¿no? Exactamente. En la tasa está siempre la contraprestación, hay una contraprestación efectiva o potencial de un servicio público. ¿A qué se refiere con Por ejemplo, contraprestación efectiva? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con contraprestación efectiva? Contraprestación es un intercambio, o sea, yo te cobro una tasa porque te presto un servicio. Esa es la contraprestación. Efectiva que se realiza en este momento, potencial que se puede realizar en un futuro cercano, efectiva o potencial, siempre de un servicio público. En cambio, el impuesto no es necesario. Por ejemplo, los impuestos que nombramos hoy, impuesto a los servicios, impuestos sobre los ingresos brutos, es un impuesto que cobra el Estado provincial. No puedo dar ejemplos de impuestos de los municipios porque los municipios no pueden cobrar impuestos. Pero sí, por ejemplo, el Estado provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos, es un impuesto que se paga por ejercer una actividad lucrativa onerosa en el ejido, en la provincia de Buenos Aires, ya sea comercial, industrial o de servicios, y se cobra, la base imponible es el total de ingresos facturados, independientemente de los costos. Total facturado mensual, se le aplica una alícuota y se cobra un ingreso bruto mensual, que va a las arcas provinciales. Ahí no hay ningún servicio público que prestaba por la provincia. Entonces, tasa solo servicio público. Claro, el hecho generador del ingreso bruto, el hecho imponible, es la realización de una actividad lucrativa, onerosa. Onerosa, no lucrativa, onerosa. Después entramos si es con fin, sin fin de lucro, no. Onerosa, que sí que es pecuniaria. En cambio, en las tasas siempre tiene que haber una efectiva potencial prestación de un servicio público. Por eso, por ejemplo, decimos, fíjense, busquen todas las tasas municipales y en todas tenemos una prestación de un servicio. El servicio sanitario que se presta, el servicio de el agua corriente. Tasa de seguridad de higiene que prestamos. Que se habilita un comercio y se paga una tasa de seguridad de higiene. ¿Qué significa? La municipalidad va a controlar que tenga ese comercio o esa industria, que tenga todas las condiciones necesarias para estar habilitado, por ejemplo, qué sé yo, que tengan matafuegos, que tengan las salidas de emergencia adecuadas, que tengan los baños para discapacitados que requiere la ordenanza o que requiere se requieren para esa actividad. Por ejemplo, bueno, que cumpla con todas las condiciones básicas de higiene y de salubridad del establecimiento. Todas las tasas esas tienen, la tasa de inspección veterinaria se realiza también cuando ingresan el ganado al ejido de Junín, o cuando ingresa, perdón, porque ingresa ya está, se pasa por las cabinas sanitarias y se hace todo un control que le piden, si el animal tiene determinada vacuna y demás, ya es un control de los animales, se cobra una tasa. Siempre tiene que haber una contraprestación de un servicio público atrás. Esa es la diferencia primordial que hay. Tanto la tasa como los impuestos son tributos. Y como vamos a ver ahora, las contribuciones especiales. A ver, ¿alguien sabe lo que es una contribución especial? Profe, ¿es algo que se paga por una eventualidad en especial, o sea, por única vez o algo de eso? ¿Puede ser? Sí, pero pensá un poco más. Dijiste algo muy bueno que es por única vez. ¿Pero qué más? ¿Qué sería? Puede Es algo ser que que se paga una por mejora una contraprestación, por ejemplo, por tener un pavimento. Sí. Algo que le Es como incremente que te cobran parecido a una tasa, sería por algo, como por una mejora, por ejemplo, si te hacen, no sé, el pavimento en tu calle, te cobran más. Exacto. Por el alumbrado, no, el alumbrado ya es un servicio. Exacto. La contraprestación. Aumenta tu patrimonio, sería, por aumento de tu patrimonio. Exacto, perdón, Cuneta también dijo Tomás, está bien, muy bien, chicos. Ese es eso que dicen. La contribución especial es un tributo que como hecho imponible, como hecho generador, tiene
la realización de una obra que realiza la municipalidad o el Estado, también hay contribuciones a nivel provincial, que realiza el Estado y que aumenta el patrimonio del individuo o aumenta el valor del patrimonio del individuo, ¿no? Que le realiza una mejora a su vivienda, a su inmueble, como por ejemplo la contribución, la más conocida es la de pavimento. También está la de cordón cuneta, como dice Tomás, que es previo al pavimento. También está la contribución que se paga por el alumbrado público. Son obras públicas que realiza el Estado por única vez que le aumenta el valor del patrimonio al individuo, al contribuyente, al sujeto obligado al pago. Generalmente se pagan con las tasas municipales, con las tasas que son más periódicas y que es así, son permanentes. Generalmente se paga dentro de por ejemplo, el pavimento generalmente lo fraccionan en cuotas y se paga dentro de la tasa de conservación de la vía pública. Pero es justamente eso, ahí lo voy a mostrar las filminas, van a ver que dice eso. Acá tengo la contribución de pensamiento, son tributos, ¿ahí ven? Sí. Sí. Consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es justamente con lo que ustedes explicaron con sus palabras recién, ¿no es cierto? Una obra pública o una ampliación de un servicio público. Todo eso se paga mediante, o sea, ingresa el recurso que ingresa al municipio y otra vez se apagó. Sí, sí. Ay, Dios. Vamos mejorando, pero de a poquito. Esto ingresa a la municipalidad a través de una contribución especial. ¿No ven nada todavía de nuevo? No, todavía no. No, todavía no. A ver. Bueno, vamos a los principios, ahí dice mal, movimiento, que deben cumplir al momento de tener un tributo todos los tributos, ¿no? Los principios constitucionales que deben poseer los tributos que establecen la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, ¿no es cierto? Que actúan como límite, ¿no?, para la creación, recaudación, dice, de las rentas, para satisfacer los gastos del gobierno y cumplir con sus fines. Que bueno, que como decimos, no es más que el bien común de la sociedad. ¿Qué principios deben cumplir? Que lo nombramos hoy varias veces, el principio de legalidad. No puede haber un tributo sin una ley previa que lo autorice, que lo establezca. El principio ex lege, ¿no? La ley debe contener los elementos que conforman los tributos. La ley también que ordena, que establece el tributo, debe contener los elementos, debe determinar cuál es el hecho imponible, cuál es el sujeto obligado al pago, o sea, cuál es el contribuyente, quiénes son los contribuyentes. Generalmente dicen, son todas las personas que, en el caso de una tasa municipal, por ejemplo, no sé, pensemos en la tasa de conservación de la vía pública, el contribuyente son todos los sujetos que son propietarios de una vivienda por la cual el municipio debe prestar el servicio de limpieza de las calles, de recolección de residuos. Ahí está determinando cuál es el contribuyente. La base imponible, ¿cuál va a ser? O sea, ¿qué es lo que va a utilizar el Estado para determinar el quantum de la tasa, ¿no? Que en el caso de la construcción de la vía pública son los metros lineales de frente de la vivienda, también, y hay un promedio con la evaluación fiscal obtenida que se saca de la evaluación fiscal impositiva de provincial, se determina ahí la base imponible, el quantum de la tasa. Después establece exenciones, si hay exenciones o no. A veces determinados contribuyentes consideran que están exentos, que no sé, o jubilados, por ejemplo, o personas discapacitadas, o la ley tiene que establecer las exenciones. Las exenciones son taxativas, generalmente en todos los códigos tributarios, en cualquier ley tributaria, tiene que ser taxativa, estar expresamente escrito en la ley. La vigencia de la obligación, en este caso, por ejemplo, si es la contribución de mejora, que va a durar hasta que se pague el total de la obra, ¿no es cierto?
Bueno, también va a hablar si supuesto de infracciones o incumplimiento, porque vamos a ver después que otra fuente de recursos municipal son las multas. Después en la unidad 6 del programa vemos bien el código de faltas municipal, que uno de los principales ingresos que obtienen, que poseen son las multas. Otro principio que tiene que guardar cualquier tributo es de capacidad contributiva, ¿no es cierto? Que cada persona debe contribuir a cubrir con las erogaciones estatales en forma equitativa y proporcional a los recursos que posee, económicos que posee. Esto lo saben, o los contadores pueden opinar más, que lo tienen más clara con eso, ¿no? De acuerdo a la capacidad contributiva, la capacidad de contribuir cada individuo con sus recursos, ¿no? Acá la capacidad contributiva no la determina la persona que dice yo tengo plata o no tengo plata, ¿no? Hay determinados indicios, ¿no? que toman los estados para saber el barrio donde vive, donde está ubicada la casa, como les dije hoy, los metros cuadrados de frente, la cantidad, por ejemplo, que para cobrar servicios sanitarios tienen en cuenta la cantidad de baños que puede hacer, pileta, si tiene garage, no tiene garage, para establecer medianamente la capacidad contributiva del individuo, ¿no es cierto? El principio de igualdad. Este principio está establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, todos los judíos son iguales ante la ley, o sea, esto establece que personas con las mismas características, bajo las mismas condiciones, tienen que soportar la misma carga fiscal, no puede haber diferencias, ¿no es cierto? Este principio de igualdad está establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, el principio de proporcionalidad y no confiscatoriedad, o sea, esto es básico, también lo establece el artículo 75 del inciso 2 y el inciso 12 de la Constitución Nacional, que establece que el Estado puede fijar contribuciones proporcionales a las manifestaciones de la capacidad contributiva de los habitantes. Volvemos a relacionarlo con la capacidad contributiva, no proporcional, o sea, no puede ser mayor a lo que la persona puede aportar. No confiscatoriedad. Han escuchado hablar de esto, que no pueden ser confiscatorios los impuestos. O sea, permitir gravar más de la renta del ingreso que posee la persona. Dice abajo, le puse, los tributos deberán ser progresivos de manera que los que más tienen contribuyan de manera proporcionalmente igual a los que menos tienen, ¿no? En porcentaje, en términos relativos, no absolutos, deben soportar más, ¿no es cierto?, los que más tienen, siempre y cuando esto no implique superar límites lesionados de garantías de los derechos contribuyentes, ¿no? Esto lesionando garantías de los contribuyentes que establece el artículo 17, ¿no?, de la Constitución Nacional, el derecho a la propiedad, que no puede ser, bueno, que no, el artículo 18, no puede, no confiscatoria, no puede ser superior a su ingreso, ¿no es cierto?, no puede ser confiscatorio. Generalmente cuando un impuesto supera el 50% de la renta de la persona, del ingreso, se dice que es confiscatorio. Acá tenemos ejemplos de tributos municipales que establece la LOM en el artículo 226. ¿Qué era la LOM? La ley orgánica de los municipios. Está bien. Artículo 226 habla de la tasa de limpieza y conservación de la vía pública, que es la famosa CBP o ABL. Después tenemos la tasa de inspección de seguridad e higiene, derecho de construcción. Esto se paga por construir una vivienda. Derecho de construcción, ¿lo han escuchado nombrar? Chicos. No. Bueno, derecho de construcción es un derecho muy importante que se cobra y se gestiona y se administra y se inspecciona también desde la Oficina de Obras Públicas. Cuando se va a construir una vivienda, se debe presentar a la municipalidad, ¿no es cierto?, el plano, dónde se va a construir y demás, porque se debe pagar un derecho de construcción, que también está la base imponible. Bueno, el hecho imponible es esto es un derecho, no es una tasa. O sea, es un derecho de uso. Por construir un inmueble tiene que pagar un canon, sería un canon a la municipalidad.
se paga por única vez también el derecho de construcción, ¿no? Es medio parecido a la contribución de mejora. Por la realización de una vivienda. ¿Nunca escucharon hablar que en la Oficina de Obras Públicas hay inspectores municipales de vivienda que controlan? Que, por ejemplo, si vos te hiciste la casa, pero después al tiempo te hiciste el garage, te hiciste la pileta, te van a construir, y te van a construir, te van a inspeccionar, y te cobran un derecho, y en función de eso, ¿por qué? ¿Por qué tiene que controlar la municipalidad eso? Pues justamente tiene que controlar la vivienda, porque después, en función de la vivienda que tenga el individuo, va a pasar la tasa que va a cobrar. Con el derecho de construcción que le permite a la municipalidad actualizar su catastro. El catastro es un mapa enorme de el ejido municipal, el ejido del partido, donde están todas las partidas inmobiliarias, urbanas, suburbanas, rurales, que las municipalidades actualizan con la provincia, y a su vez también van actualizando permanentemente porque si no, ¿cómo se entera yo voy, me hago una casa, me saco un crédito o me compro una casa con mi sueldo, y ¿cómo se entera el municipio que hay un nuevo propietario? Chicos, ¿entienden? Amén de ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Como no los veo, no sé si están dormidos o no. Amén de que voy a salir de acá, así. Ya quedan poquitas filminas. Vuelvo acá a la llamada. Amén de que el contribuyente o el sujeto obligado al pago vaya a denunciar a la municipalidad. No todos son políticamente correctos los habitantes de los ciudadanos. Hay que salir a inspeccionar. Y inspectores municipales que controlan el tránsito, hoy por hoy, que podemos ver en otra unidad, también tienen que tener inspectores de obras públicas, que generalmente son maestra mayor de obras, o Profe. Arquitectos también. Sí. ¿Puede ser que le esté andando mal el internet o algo, que la escucho mal? O capaz soy yo. Una lámpara. No, se escucha mal. ¿Sí? ¿Cómo se escucha? A ver, Se escucha como cortado. No, pues tenía una lámpara ahí, capaz que hace. Voy a correr. Profe, Sí. generalmente también se vale mucho de los recursos que tiene el ARBA, que es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, para todos aquellos contribuyentes que no son políticamente correctos. Tiene sus recursos para, por ejemplo, en el hecho de cuando vos transferís un inmueble y está edificado y ellos no tenían los datos, te permite actualizarlos. Claro, exacto. Porque la municipalidad hace cruces con. Hoy por hoy nada se puede ocultar demasiado, porque todos los organismos, las administraciones tributarias de todos yo soy inspectora de ARBA, fiscalizadora, fiscalizamos ingresos brutos. En el 2008 entré en ARBA, antes estuve del 2000 al 2008 en la municipalidad. Y todos los organismos, todas las administraciones tributarias, ya sea a nivel provincial, nacional o municipal, se prestan sus bases de datos, hacen convenios y se cruzan los datos. Entonces, el catastro municipal, que yo les hablaba, que es esos mapas enormes que están todos ya hoy, están todos en formato digital, que han escuchado hablar del GIS, ustedes. El GIS en inglés, el Geography Information System, que es el sistema de información geográfica que contienen las municipalidades, que ahí ven todo, y hoy más con los drones, o sea, te ven la pileta, te ven hasta el perro que te está durmiendo arriba de la pileta, o sea, todo. Nadie puede esconder nada mucho tiempo. Además que, bueno, por ahí sí es cierto que las municipalidades, los municipios por ahí no cuentan con tanta tecnología hoy por hoy como tiene ya la provincia o la nación, por eso más que nada le interesa siempre firmar convenios y estar munirse de información que pueda obtener de la provincia. Pero bueno, me había quedado en la filmina.
A ver, la tengo acá también acá, así no la miro, no, pero así la ven ustedes también. Es uno de los derechos, decían entonces el derecho, y muy importante, el derecho de construcción. ¿Mm? Después tenemos la tasa de conservación de red mejorado, reparación mejorado de la red vial municipal. Esto es la tasa de red vial, básicamente, que es la que pagan los propietarios de campo, de hectáreas de partidas inmobiliarias rurales, ¿no? Que también es una tasa muy importante. Y bueno, acá el servicio, ¿cuál es? A ver si saben visualizar, ¿cuál es el servicio que debe prestar la municipalidad por cobrar esa tasa? Tener los caminos en condiciones, por ejemplo. Red vial. Exacto. La red vial. Sí, la red vial es la tasa, pero ¿qué servicio tiene que prestar la municipalidad? Profe, el arreglo de los caminos rurales, por ejemplo. Conservación de los caminos. Exacto, el mantenimiento de los caminos rurales, el arreglo de los caminos rurales mediante las maquinarias y demás. Acá también muchos propietarios de campo a veces hacen alusión de que no pasó la máquina, que tienen los caminos, que está inundado, que no pueden pasar, que por qué le cobran. Y bueno, en épocas de inundaciones, en épocas, bueno, de sequía no, pero en épocas de inundaciones, sí ha habido exenciones y ha habido leyes de emergencias agropecuarias, que son leyes provinciales, que también se han aplicado en los municipios, donde los municipios han debido tener que modificar sus ordenanzas fiscales e impositivas y otorgar ciertas reducciones, ciertas exenciones. Profe, acá en mi zona sacaron un decreto por la emergencia de la sequía y Sí. completando un formulario se va a eximir una gran parte de la tasa. Por la sequía también. Escuchen, Ya arrancó la municipalidad a dar charlas para cómo completar los formularios y todo eso. ¿vos de dónde sos? De General Arenales, el distrito de Arenales. De General Arenales. Y ahí van a dar exención de la tasa que de red vial. Sí, depende de la cantidad de hectáreas que tengas, es la exención. O sea, a los más grandes le van a eximir menos que a los más chicos. Depende del campo que tengas. Ahora por la sequía no, pero claro, por la sequía también, porque por la sequía tampoco la gente de campo perdió un montón de producción, ¿no? De trigo, ahora de casi todo. Exacto, mirá qué bien, ¿viste? Sí. Por eso esto es bien, va cambiando permanentemente. Seguramente también va a haber una ley provincial que van a eximir o van a hacer exenciones del inmobiliario rural. Entonces después los municipios generalmente hacen convenio o copian en sus ordenanzas fiscales impositivas, copian o hacen alusión a esta ley de emergencia provincial y establecen las mismas condiciones o parecidas a la tasa. Porque es cierto, no se puede, acá en este caso no cumpliríamos con los principios que decíamos anteriormente. Serían, con los principios que hablábamos hoy, de no proporcionalidad, no confiscatoriedad, de capacidad contributiva. Hoy por hoy la gente no ha podido obtener su producción. Por lo tanto, a veces no llega a cubrir los costos, menos le podemos exigir que nos paguen las tasas, ¿no es cierto? ¿Ahí están viendo, chicos, o no? No estamos viendo. Ay, Dios, qué barbaridad. Nosotros, un comentario que aporto a lo que decía Facundo, que está bien, en algunos municipios de Santa Fe, yo trabajo en Pergamino, pero en un pool de siembra, y averiguamos en varias localidades de Santa Fe, no necesariamente hay exenciones, pero sí prórrogas en los pagos de las tasas y los impuestos. ¿Viste? O sea, no es que te eximen, pero sí te lo prorrogan. Y como dice Facundo, en otros casos había exenciones. Pero bueno, se hacen eco de la realidad que se está viviendo, ¿no? Por el tema de la seca. Y por eso es que los municipios son los que más cercanos están a los ciudadanos. Entonces, ese es otro de los motivos por los cuales los gobiernos provinciales y nacionales cada vez le asignan más competencia. Exacto. A ustedes, no sé si les conté la otra clase, me parece que en el 2001, cuando fue la crisis económica, ¿se acuerdan que de la Rúa no se acuerdan? Porque a lo mejor algunos nacían, que se fue en helicóptero, que vino la devaluación, bueno, la alta desocupación y demás, el cacerolazo, el corralito, ¿se acuerdan todo eso? Sí, yo me acuerdo. Bueno,
Otra vez se me fue la cosa. Está, ay Dios, la pantalla, me parece, ¿no? ¿Otra vez lo ven? Sí, Sí, se fue. Ah, bueno. Bueno, igual no decía nada importante, simplemente las tasas, que conservación de red verde, servicio sanitario, pero bueno, voy a igual irme y volver. En esa época, cuando ahí fue el inicio, la aparición de los planes sociales, porque había una alta desocupación, y los municipios, muchísima desocupación había en ese momento, y los municipios fueron los que tuvieron que hacer cargo de asignar esos planes sociales a las personas. ¿Pero por qué? Porque era la gente. Ah, se fue. Se cortó. Te perdimos. Bueno, terminé la clase. Bueno, nos vamos. ¿Ya tomó asistencia hoy o no, chicos? No, No. todavía no. No tomó todavía. ¿Dijo algo del trabajo, chicos? Dijo que lo miraban otros profes. Ah. ¿Está el chat de ella de última para mandarle que se desconectó? No. No, porque decía abandonar la reunión. Creo que no está acá. ¿Qué hacemos? Pedimos la toma. El tema es la ¿Sabes? Bueno, asistencia. Claro. ¿Qué hacemos? Estamos todos queriendo ir a ver Gran Hermano, ¿no? Sí. Sí, compartan pantalla.
Para hacer la previa, Evo. Checaremos, no vuelve. Para mí que sí, se le fue internet o algo, como que se le había quedado trabado y se desconectó. Para mí se le fue internet. Si quieren, mandamos al chat todos los presentes y le hacemos captura, porque a mí no me aparecen todas las imágenes. Igual ya son las 9 y ella dijo que más de 9:30 no iba a dar. Se está haciendo re larga. Como asistencia. Bueno, pero supongo que lo va a contemplar. Después ella. Sí, si nos vamos, nos tenemos que ir todos. Si nos vamos todos, no va a pasar nada. Ya fue, vamos. Le va a tomar. Hacemos así. ¿Cuánto vamos a estar? Dejamos los nombres en el chat. Está bueno lo de poner el nombre en el chat, ¿no? ¿Quieren que pongamos ahí? Sí, el tema es que si nos vamos todos, después la clase se termina y listo. Cuando entre no va a haber más nada, me parece. Yo no miro Gran Hermano, así que sí, me puedo quedar. No, mentira. No, pongamos en el chat si quieren, ¿les parece? Pero ¿le aparece a ella? Si lo ponemos en el Claro, yo chat no sé después. si ella después entra, si le aparece. No. Digo que no, pero de última le podemos mandar un mensaje por por la plataforma, le podemos mandar el mensaje con la captura. ¿A alguno le aparece todos los presentes? Porque a mí me aparecen, no sé, 9 ventanas y 30 más me dice. No me deja ver. Ay, mira, ahí pusieron que hacen stream en el teléfono. Somos 38, ahí acostadito dicen. Sí. Sí, que lo hagas desde el teléfono. Bueno, a las 9 nos vamos, un minuto queda. Un segundo. Acá estoy. ¿Cuánto? Ahí volvió la profe. Volvió. No, yo no. Vamos, profe. Ya nos íbamos. Te escuché, Facundo, te escuché. A las 9 nos vamos. A suerte me estaba hablando. Escuchame, ¿dónde que yo seguí hablando sola como un loro? Terminé las filminas. ¿Dónde que dejé? No, nunca te he escuchado. ¿Dónde dejé? Hace como 10 minutos, profe, que se cortó más. ¿Sí? No. Sí, en serio, profe. No puedo creerlo. Ahí están pasando los presentes para la asistencia, profe. Bueno, bárbaro. ¿Dónde dejé, chicos? Y estábamos hablando de los derechos de construcción. Y después... No filmina, No puedo creer. Bueno. No sé, me desconecté, no me di cuenta y seguí hablando todo. ¿La estructura de la administración tributaria no vieron nada? No. No, me quiero morir. Bueno, lo voy a hablar, total después lo voy a subir, lo voy a hablar de acá porque me da miedo de nuevo de hablarlo y que no me vean. Se los digo rapidito. La administración tributaria, ¿de eso no vieron nada? ¿No escucharon nada? No.
Bueno, disculpen. Se los digo rapidito, la administración tributaria, desde la emisión de la tasa municipal hasta la cobranza, hasta el ingreso de lo recaudado a las arcas municipales, hay toda una estructura de administración que va desde la emisión de la tasa, la distribución, las bases que están en el sistema municipal, hasta la efectiva cobranza, todo se llama administración tributaria. Donde el Estado realiza toda una gestión, desde la emisión de la tasa hasta la cobranza de la tasa municipal. Se llama toda la estructura de administración tributaria. Generalmente los municipios tienen la oficina de rentas, de dirección de rentas, dirección de ingresos públicos, la dirección el departamento de seguimiento de deudas y tasas municipales, donde salen las intimaciones, las notificaciones, y donde se llega finalmente al juicio de apremio, en aquellos casos que el contribuyente no quiera, no pague y el municipio se cerciore realmente de que la persona tiene realmente capacidad para pagar, el municipio le inicia acciones legales mediante un juicio de apremio. Como hablábamos hoy también, está el catastro municipal, que es la base de datos que cuentan los municipios, que como decíamos hoy, con el GIS, Sistema de Información Geográfica, donde cada contribuyente está identificado con una partida inmobiliaria, y en esa partida ya se puede, antiguamente cada contribuyente tenía 5 o 6 partidas, una partida inmobiliaria por cada tasa municipal. Hoy cada contribuyente tiene una partida y ahí se le asignan las deudas de todas las tasas municipales. O sea, la cuenta corriente, no deuda, porque a veces pueden no deber, de todas las tasas municipales. Así que bueno, nada más, y no los molesto más porque ya entonces los tuve un montón. ¿Tienen alguna duda para hacer? ¿Alguna consulta para hacerme? ¿Cuándo termino? No, profe. Bueno, ¿todos posaron la asistencia? Esta semana se les va a habilitar un foro de consultas, que se les va a evaluar las consultas que realizan y demás, intercambio con los profesores de práctica, y la semana siguiente se les va a subir la práctica. Ahora van a tener 2 lunes con el profesor Mario Cébola, no van a estar conmigo, y después me van a ver a mí el otro lunes. Por 2 lunes van a estar con Mario Cébola. ¿Pusieron todo el presente en el chat? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro, chicos. Si no tienen ninguna consulta que hacer, que dejamos acá. No, gracias. Bueno, gracias. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao. Chao, profe, hasta luego. Van poniendo retomando la asistencia. Me voy a quedar a tomar la asistencia.